Buenas tardes, mi nombre es Edinson Silva, estudiante de licenciatura en Educación Física a Distancia. Vamos a presentar el siguiente tema, espero sea de su agrado. Vamos a hablar en el día de hoy del metabolismo, funciones, clasificación y rutas metabólicas de carbohidratos, lípidos y lo que son las proteínas. Vamos a definir qué es el metabolismo. Esto es un conjunto de reacciones eh, catalizadas mediante enzimas que están presentes en todo ser vivo. Las principales funciones de lo que es el metabolismo, está la primera, que es la obtención de energía, y la más importante, o podríamos llamarla la más importante, convertir elementos nutritivos en precursor de macromoléculas. Estas unidades monoméricas forman proteínas, ácidos nucleicos y lípidos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Formar, degradar biomoléculas para funciones vitales del cuerpo humano. Vamos a hablar de la clasificación. Se dividen, o podríamos decir que son tres importantes. El catabolismo la definimos como reacciones que degradan, ¿sí? A partir de compuestos grandes, los volvemos más pequeños y más simples. Estos liberan energía. El anabolismo, por el contrario del catabolismo, son constructores a partir de moléculas pequeñas. ¿Sí? Las moléculas pequeñas o simples las volvemos más complejas. Estas necesitan energía para hacer este proceso químico. El anfibolismo pues, se conoce pues, que es mixto, involucra a los dos, el catabolismo y el anabolismo. Aquí podemos observar la imagen que nos muestra el catabolismo, anabolismo y anfibolismo. En el catabolismo de moléculas grandes formamos o dan partida a formar moléculas más pequeñas. Estas producen ATP, producen energía. Contrario al anabolismo, que de moléculas pequeñas formamos moléculas más complejas, más grandes, y necesitamos energía para hacer este proceso. En el anfibolismo, como es mixto, se necesitan de ambas para hacer este sistema. Las enzimas, su función principal es ser catalizador, ¿sí? Hacen parte generalmente de las proteínas, y sin estas las reacciones químicas se procesarían muy pero muy lento. Entonces esto lo que hacen es que se aceleran. Aquí podemos nombrar algunas funciones, las mencionamos. La primera, aumentan velocidad de reacción, como ya se mencionó anteriormente. Recuperan estado natural tras realizar un proceso. Son catalizadores para el tipo de reacción como para compuestos. Se regula por mecanismos celulares que pueden variar según la necesidad del cuerpo. Las enzimas, de acuerdo a la actividad enzimática, es regulada según por la cantidad de sustrato, por la temperatura, por el pH, que es el ácido, y por presencia de cofactores, coenzimas y activadores. En esta imagen apreciamos lo que son los diferentes tipos de enzimas y con su respectiva función. ¿Sí? Observamos oxidorreductasas, que son su función principal las reacciones de oxidación-reducción, las transferasas, transferencia de un grupo funcional, hidrolasas, ruptura de moléculas, liasas, ruptura no hidrolítica de enlaces, isomerasas, transformación de un isómero, y ligasas, que son la formación de enlaces y que requieren ATP. Vamos a hablar principalmente de lo que son las rutas metabólicas. Este es el tema principal de este video tutorial. Vamos a hablar primero del metabolismo en hidratos de carbono. Esta es la principal fuente de energía del ser humano y tiene esos tres procesos importantes: la digestión, la absorción y distribución. A continuación voy a mencionar algunos procesos o los principales procesos de estos carbohidratos. La primera, que se lleva a cabo en la boca, donde los alimentos se envuelven con enzimas salivares, se envuelven o se combinan, podría decirse, para formar moléculas más simples. La segunda, en el estómago, donde estas enzimas salivares se inactivan por el ácido del estómago, ¿sí? Ácido, o también llamado pH. La tercera se da cuando el quimo pasa por el intestino y se combina con jugos pancreáticos para obtención
de pequeñas o sencillas moléculas. La cuarta se da en el intestino, que gracias a las microvellosidades que poseen, los monosacáridos son absorbidos. En la quinta se da cuando estos monosacáridos pasan a todo lo que es el sistema circulatorio y se transporta por todas las células del organismo. El sexto sería cuando ingresa la molécula de glucosa a la célula, entonces es donde se degradan esos procesos para esa obtención de energía. Aquí se daría finalizada estos procesos metabólicos en los hidratos de carbono. Aquí vamos a definir algunas vías de metabolismo en hidratos de carbono. Entonces definimos que es glucólisis, que es el primer paso de degradación de la glucosa en oxígeno. La oxidación del piruvato son reacciones con oxígeno. En conjunto se conocen como sistema de respiración celular. La glucogénesis, que es la formación de glucógeno a partir de glucosa. ¿Sí? Cuando ya el cuerpo tiene suficiente energía, estos son abastecidos y sus reservas están en el hígado y en los músculos. La glucogenólisis es el proceso, ¿sí? Es el proceso de la glucogénesis, donde el glucógeno que se encuentra en el hígado y el músculo es liberado para producir energía de inmediato. Las pentosas de fosfato no proporcionan energía directa, como lo es el ATP. La gluconeogénesis forma glucosa a partir de otros como aminoácidos, lactato, piruvato, glicerol. En esta imagen podemos observar cómo es el proceso de la ruta metabólica en hidratos de carbono. Ahora tenemos el metabolismo en lípidos, que es otro de las rutas metabólicas. Estos son procesos de síntesis como degradación ocurrido en células que se presenta ruptura o almacenamiento de grasas. Entonces los lípidos son los que proporcionan energía por intermedio de los triglicéridos y ácidos grasos. Aquí vamos a mencionar el proceso de los triglicéridos. Entonces, el primer paso es la lipólisis, donde los triglicéridos tienen rompimiento y forman monoglicéridos. Las sales biliares emulsionan a lípidos. Se realiza la absorción en el yeyuno, donde se transforman nuevamente en triglicéridos. Estos son transportados y se forman lipoproteínas. Definimos acá los procesos de lípidos. La lipólisis es el rompimiento de moléculas de triglicéridos. La oxidación o la deoxidación es un proceso de degradación de ácidos grasos a través del proceso oxidativo. Esto genera energía o ATP. La lipogénesis es un proceso de sintetizar ácidos grasos y forman triglicéridos o grasas de reserva. Observamos la imagen de la ruta metabólica en los lípidos. Podemos observar que interviene en este proceso. Definimos lo que es la tercera ruta metabólica, que es el metabolismo en proteínas. Son polipéptidos que se forman a partir de aminoácidos y su obtención resulta exógeno y endógeno, lo que es externo e interno, o sea que de los alimentos y del organismo propio. Tiene una gran diferencia el metabolismo de hidratos y lípidos con respecto al metabolismo en proteínas, y es que no acumulan para su uso, sino que su exceso se convierte en glucosa o triglicéridos para usar como energía después. Listo, vamos a definir aquí unos procesos, el proceso metabólico de lo que es el metabolismo de proteínas, que inicia en el estómago, donde una enzima llamada pexina actúa junto con el ácido clorhídrico. Este cortan el polipéptido en unidades más sencillas. Y el segundo es que pasan al intestino, donde actúan otras enzimas que atraviesan las paredes del intestino hasta las células. El tercero, los aminoácidos son transportados en el torrente sanguíneo para su dispersión en el hígado, creando nuevas proteínas. El exceso de aminoácidos procesan y forman glucosa. Es importante tener en cuenta esta. El nitrógeno liberado se convierte en urea y este es expulsado en lo que es la orina. ¿Qué observamos en esta imagen? Donde nos muestra el proceso de lo que es la ruta metabólica en las proteínas. Muchísimas gracias por su atención, espero haya sido de su agrado este video tutorial de el metabolismo y sus rutas metabólicas. Recuerden, les habló Edinson Andrés Silva Castellanos, estudiante de licenciatura en Educación Física el tercer semestre de la Universidad de Pamplona. Hasta una próxima.